Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En el video de hoy nos basaremos en la fisiopatología de Port, novena edición, de la página 1526 a la página 1536. En la figura 32.22 podemos ver el desarrollo de los cojinetes endocárdicos, conductos auriculoventriculares derecho e izquierdo, tabique interventricular y tabique primario y tabique secundario de la ventana oval. Nótese que la sangre de la aurícula derecha fluye por la ventana oval a la aurícula izquierda. En la figura 32.23 podemos ver la separación y giro del tronco arterioso para formar la arteria pulmonar y la aorta. La división del tabique auricular es más compleja y ocurre en dos etapas. Comienza con la formación de una delgada membrana en forma de media luna llamada tabique primario, que surge de la parte anterosuperior del corazón y crece hacia los cojinetes endocárdicos, pero deja una abertura llamada orificio primario. Una segunda membrana, llamada tabique secundario, también comienza a crecer de la pared superior de la aurícula a la derecha del tabique primario. Conforme esta membrana crece hacia los cojinetes endocárdicos, se superpone poco a poco sobre una abertura en la parte superior del tabique primario, con lo que se forma una abertura oval con una válvula del tipo solapa llamada ventana oval, que se puede ver en la figura 32.22. La parte superior del tabique primitivo desaparece de manera gradual. La parte restante se convierte en la válvula de la ventana oval. La ventana oval constituye una vía de comunicación entre las dos cámaras superiores del corazón. Esta abertura, que casi siempre se cierra poco después del nacimiento, permite que la sangre de la vena umbilical llegue de manera directa al lado izquierdo del corazón sin pasar por los pulmones. Para completar la transformación en un corazón de 4 cámaras, debe haber mecanismos que separen la sangre bombeada del lado derecho del corazón, que se desvía a la circulación pulmonar, de la sangre bombeada por el lado izquierdo del corazón, que se dirige a la circulación sistémica. Esta separación del flujo se acompaña de cambios en el desarrollo de los conductos de salida del corazón tubular, el bulbo del corazón y el tronco arterioso, que podemos ver en la figura 32.23. Conforme estos vasos adquieren una forma espiral y se dividen, la aorta toma su posición posterior y a la derecha de la arteria pulmonar. La formación alterada de espirales durante esta etapa del desarrollo puede generar defectos como la transposición de los grandes vasos. En el proceso de formar un tronco pulmonar y aorta separados, se desarrolla un vaso llamado conducto arterioso. Este vaso, que conecta la arteria pulmonar y la aorta, permite que la sangre que entra al tronco pulmonar se desvíe hacia la aorta como una forma de evitar el paso por los pulmones. Como la ventana oval, el conducto arterioso casi siempre se cierra poco después del nacimiento. Circulación fetal y perinatal. La circulación fetal tiene diferencias anatómicas y fisiológicas con respecto a la circulación postnatal. El flujo sanguíneo en la circulación fetal es paralelo, no en serie. La mayor parte del gasto del ventrículo derecho se dirige a la placenta para captación de oxígeno, y el ventrículo izquierdo bombea sangre al corazón, cerebro y a la parte superior del feto sobre todo. Antes del nacimiento, la oxigenación sanguínea ocurre en la placenta. Después del nacimiento ocurre en los pulmones. El feto se mantiene en un estado con baja oxigenación, con una presión de oxígeno de 30 miligramos de mercurio a 35 miligramos de mercurio, saturación de hemoglobina con oxígeno del 60 al 70%. Para compensarlo, el gasto cardíaco fetal es más alto que en cualquier otra etapa de la vida, 400 mililitros por kilogramo por minuto a 500 mililitros por kilogramo por minuto, y la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno. Además, los vasos pulmonares del feto están muy constreñidos porque los pulmones están llenos de líquido, y porque en el feto existe un estímulo hipóxico intenso para la vasoconstricción. Como resultado, el flujo sanguíneo por los pulmones es menor que en cualquier otro momento de la vida. En el feto, la sangre entra a la circulación por la vena umbilical y regresa a la placenta por las dos arterias umbilicales. Esto se puede ver en la figura 32.24.
Un vaso llamado conducto venoso permite que la mayor parte de la sangre de la vena umbilical evite el paso por la circulación hepática y llegue directamente a la vena cava inferior. La sangre fluye de la vena cava inferior a la aurícula derecha, donde cerca del 40% del volumen sanguíneo pasa por la ventana oval a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y se expulsa a la aorta ascendente para irrigar la cabeza y las extremidades superiores. De esta manera, la sangre mejor oxigenada de la placenta se utiliza para la perfusión cerebral. Al mismo tiempo, la sangre venosa de la cabeza y las extremidades superiores regresa al lado derecho del corazón a través de la vena cava superior, pasa al ventrículo derecho y se expulsa por la arteria pulmonar, debido a la resistencia vascular pulmonar muy alta. Casi el 90% de la sangre expulsada a la arteria pulmonar se desvía por el conducto arterioso a la aorta descendente. Esta sangre irriga las extremidades inferiores y regresa a la placenta por las arterias umbilicales. Al nacer, el lactante respira por primera vez y cambia de la oxigenación placentaria de la sangre a la oxigenación pulmonar. Los cambios más drásticos en la circulación después del nacimiento son la eliminación del lecho vascular placentario de baja resistencia y la vasodilatación pulmonar marcada que se produce con el inicio de la ventilación. Unos minutos después del nacimiento, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta de 35 ml por kilogramo por minuto a 160 ml por kilogramo por minuto o 200 ml por kilogramo por minuto. La presión en la circulación pulmonar y el lado derecho del corazón cae conforme el líquido pulmonar se sustituye por aire y conforme la expansión pulmonar disminuye la presión transmitida a los vasos sanguíneos pulmonares. Con la inflación pulmonar, la tensión alveolar del oxígeno aumenta, lo que revierte la vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxemia de la circulación fetal. El pinzamiento del cordón y la eliminación de la circulación placentaria de baja resistencia producen un aumento en la resistencia vascular sistémica, con un aumento consecuente en la presión ventricular izquierda. El descenso resultante en la presión auricular derecha y el incremento en la presión auricular izquierda producen el cierre de la válvula de tapa de la ventana oval. La reversión del estado hipoxémico fetal también causa constricción del músculo liso ductal, lo que contribuye al cierre del conducto arterioso a las 72 horas después del nacimiento. Luego del descenso súbito inicial de la resistencia vascular pulmonar, existe un descenso más gradual en la resistencia vascular pulmonar derivado de la regresión de la capa muscular lisa medial de las arterias pulmonares. Durante las primeras 2 a 9 semanas de edad, el adelgazamiento gradual de la capa de músculo liso produce descensos adicionales en la resistencia vascular pulmonar. Para cuando un lactante a término saludable tiene varias semanas de edad, la resistencia vascular pulmonar ya descendió a los niveles del adulto. En la figura 32.24 podemos ver la circulación fetal. El desarrollo vascular pulmonar postnatal puede alterarse por varios factores que incluyen hipoxia alveolar, premadurez, enfermedad pulmonar y defectos cardíacos congénitos. La hipoxia alveolar es uno de los estímulos más potentes para la vasoconstricción pulmonar y la hipertensión pulmonar en el recién nacido. Durante este periodo, las arterias pulmonares se mantienen muy reactivas y pueden constreñirse como respuesta a la hipoxia, acidosis, hiperinflación alveolar e hipotermia. Por tanto, la hipoxia durante los primeros días de edad puede retrasar o impedir el descenso normal en la resistencia vascular pulmonar. Gran parte del desarrollo de la capa muscular lisa en las arteriolas pulmonares ocurre durante la gestación. Como resultado, los lactantes prematuros tienen menos músculo liso en la túnica media. Esos lactantes siguen el mismo patrón de regresión del músculo liso, pero como existe menor cantidad de músculo, la capa muscular regresa en menos tiempo. El músculo liso vascular pulmonar de los lactantes prematuros también tiene menor capacidad de respuesta a la hipoxia. Por estas razones, un lactante prematuro puede tener un descenso más marcado en la resistencia vascular pulmonar, con la desviación consecuente de sangre de la aorta por el conducto arterioso a la arteria pulmonar unas horas después de nacer. Defectos cardíacos congénitos. El desarrollo principal del corazón fetal ocurre entre la cuarta y las séptimas semanas de gestación, y la mayoría de los defectos cardíacos congénitos se producen en ese periodo. Se cree que la mayoría de los defectos cardíacos congénitos son de orden multifactorial. Se deben a la interacción de la predisposición genética al desarrollo de estas anomalías y las influencias ambientales. El conocimiento de la base genética de los defectos cardíacos congénitos ha aumentado mucho en los últimos años. Esta área de investigación adquiere una importancia particular,
ya que más personas con cardiopatías congénitas sobreviven hasta la edad adulta y consideran tener hijos. El conocimiento reciente sugiere que la contribución genética a la cardiopatía congénita se había subestimado hasta ahora. Algunos defectos cardíacos, como la estenosis aórtica, defecto en el tabique interauricular del tipo secundario, estenosis valvular pulmonar, tetralogía de Fallot y ciertos defectos en el tabique interventricular, tienen una predisposición familiar más marcada que otros. Los defectos cardíacos congénitos también se han vinculado con anomalías cromosómicas. Hasta el 30% de los niños con cardiopatía congénita tienen alguna anomalía cromosómica. Existe enfermedad cardíaca casi en el 100% de los niños con trisomía 18, en el 50% de los que tienen trisomía 21 y en el 35% de aquellos con síndrome de Turner. Otro síndrome que a menudo incluye malformaciones cardíacas es el de Williams, la microdelección 7q1123, que se relaciona con estenosis aórtica supravalvular y estenosis pulmonar. Hasta el 30% de los defectos cardíacos congénitos pueden atribuirse a factores de riesgo identificables y modificables, como influencias teratógenas y trastornos maternos como enfermedades febriles, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, consumo materno de alcohol y tratamiento con anticonvulsivos, retinoides, litio y otros fármacos con o sin prescripción. La atención prenatal adecuada, sobre todo la ingestión de multivitamínico con ácido fólico antes y después de la concepción, puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca en el feto. Fisiopatología. Los principales efectos de los defectos cardíacos congénitos ocurren por la desviación anómala de la sangre, generación de cianosis y alteración del flujo sanguíneo pulmonar. Desviación anómala de la sangre. La desviación de la sangre se refiere al cambio de flujo sanguíneo de un sistema a otro, del sistema arterial al venoso, cortocircuito de izquierda a derecha, o del sistema venoso al arterial, cortocircuito de derecha a izquierda. La desviación de sangre en los defectos cardíacos congénitos depende de la presencia, posición y tamaño de una abertura anómala entre las circulaciones derecha e izquierda y del grado de resistencia al flujo a través de la abertura. La resistencia vascular de las circulaciones sistémica y pulmonar influye en la dirección del cortocircuito. Debido a la elevada resistencia vascular pulmonar en el recién nacido, los defectos en el tabique interauricular e interventricular casi nunca producen una desviación significativa o síntomas durante las primeras semanas de edad. Conforme el músculo liso vascular pulmonar regresa en el recién nacido, la resistencia de la circulación pulmonar cae por debajo de la resistencia en la circulación sistémica. En los defectos septales auriculares o ventriculares no complicados, la sangre se desvía del lado izquierdo del corazón al derecho. En los defectos más complicados del tabique interventricular, la resistencia alta al flujo de salida puede afectar el patrón de la derivación. Por ejemplo, los defectos que aumentan la resistencia al flujo de salida aórtico. Por ejemplo, la estenosis valvular aórtica, coartación aórtica, síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda, aumentan el cortocircuito de izquierda a derecha. Y los defectos que obstruyen el flujo de salida pulmonar, por ejemplo la estenosis valvular pulmonar, tetralogía de Fallot, aumentan el cortocircuito de derecha a izquierda. El llanto, la defecación e incluso el estrés de la alimentación pueden aumentar la resistencia vascular pulmonar e incrementar el cortocircuito de derecha a izquierda y la cianosis en lactantes con defectos septales. Trastornos cianóticos y no cianóticos. Las cardiopatías congénitas a menudo se dividen en dos categorías, no cianóticas y cianóticas. Los defectos que produce un cortocircuito de izquierda a derecha casi siempre se clasifican como no cianóticos porque no afectan la oxigenación sanguínea en la circulación pulmonar. Los defectos que desvían la sangre del lado derecho del corazón al izquierdo o que obstruyen el flujo sanguíneo pulmonar se clasifican como trastornos cianóticos. La cianosis, una coloración azulada de la piel, más notable en los lechos ungueales y las mucosas, aparece cuando suficiente sangre desoxigenada del lado derecho del corazón se mezcla con sangre oxigenada del lado izquierdo del corazón. El color anómalo se vuelve evidente cuando la saturación de oxígeno es menor del 80% en los capilares. Esto equivale a 5 gramos de hemoglobina desoxigenada. Un cortocircuito de derecha a izquierda hace que la sangre desoxigenada del lado derecho del corazón pase al lado izquierdo y luego se expulse a la circulación sistémica. Con un cortocircuito de izquierda a derecha, la sangre oxigenada que debía expulsarse a la circulación sistémica regresa al lado derecho del corazón y de nuevo a los pulmones.
Este aumento del volumen distiende el lado derecho del corazón y la circulación pulmonar. Incrementa la carga de trabajo del ventrículo derecho. Un niño con un defecto que produce un cortocircuito de izquierda a derecha casi siempre tiene crecimiento del lado derecho del corazón y los vasos sanguíneos pulmonares. De los defectos congénitos descritos en este capítulo, la persistencia del conducto arterioso, defectos septales auriculares y ventriculares, defectos en el cojinete endocárdico, estenosis valvular pulmonar y coartación aórtica se consideran defectos con cianosis leve o nula. La tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y la anatomía con ventrículo único son defectos con cianosis.